Shabbat Shalom, está la congregación Beit Finales del sector Candelaria en la carretera número 2 en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Entramos con una parashá nueva, la parashá número 50, la parashá Kitabó. Esta parashá, su mejor significado es cuando entres. Entonces, esta parashá comienza en el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, capítulo 26, versículo 1, al capítulo 29, versículo 9. Y hacemos una introducción de lo que vamos a estar hablando sobre estos capítulos, y nos dice que Moshe instruyó al pueblo de Israel a que cuando entrara en la tierra que Yahweh le había entregado como herencia eterna y la estableciera y la cultivara, le trajera las primeras frutas, las cuales eran bikurim, de tu huerto al sagrado Mishkan, al templo, y declarará su gratitud por todo lo que Yahweh había hecho por ellos. Y en esta sección también incluye las leyes de los diezmos dados a los levín y a los pobres, las instrucciones detalladas de cómo proclamar las bendiciones y las maldiciones en el monte Gerizim y Ebal, como fue discutido al comienzo de la sección Re, o la otra parashá Re. Moshe también recuerda a la gente que son el pueblo elegido por Yahweh y que ellos a su vez han elegido a Yahweh. Entonces la última parte de Kitabó consiste en la Tohaha. Tohaha. Tohaha significa reprimenda. Luego de listar las bendiciones con las cuales Yahweh premiará a la gente cuando ellos sigan las leyes de la Torá, y Moshe da una larga y dura lista de cosas malas como la enfermedad, la hambruna, la pobreza, el exilio, que ocurrirían si ellos abandonan los preceptos de Yahweh. Moshe también concluye diciendo que al pueblo que solo hoy, 40 años después de su nacimiento como pueblo, alcanzaron un corazón para saber, ojos para ver y oídos para escuchar. Prácticamente esto es lo que contiene estos capítulos. Y entramos en el capítulo 26, versículo 2, donde dice: entonces tomarás lo primero de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escoja para establecer su nombre. En este versículo leemos acerca del sacrificio de los primeros frutos de la cosecha. Eso es Shavuot, delante del Creador. Entonces, así como hay un significado espiritual con relación al primogénito humano, al primogénito de un animal, también hay una energía especial en los primeros frutos de la tierra. Y la enseñanza más profunda en este versículo trata acerca del significado y el orden que existen en cada aspecto de la vida, donde aún una sola fruta tiene relevancia. Entonces, esta ofrenda también es mencionada en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 19, y el capítulo 34 y versículo 26, donde está escrito: traerá lo primero, Reshit, de las primicias, Bikurim, de tu tierra a la casa de Yahweh tu Elohim. Entonces, ¿qué es Bikurim? Bikurim es diezmos. Los Bikurim hacen referencia a la característica de la renovación. Y así como el granjero lleva cada año sus frutos, sus primeros frutos en Mishkan, de la misma manera la persona debe tratar de renovarse cada año. O sea que la mitzvah de los Bikurim nos enseña que no importa qué problemas o dificultades nosotros estemos experimentando, siempre podemos recordar las bondades de Yahweh y renovar nuestra dedicación a Él. O sea que en la Torá, la mitzvah de los Bikurim es seguida por la mitzvah de los diezmos. O sea que luego de lo cual Moshe dice en Devarim 26, 16, hoy Yahweh les ordenó. ¿Específicamente qué? Específicamente hoy. ¿Por qué hoy? Pues hoy es un nuevo día y una posibilidad de renovación. Continuemos en el capítulo 26, 7, donde dice: entonces clamamos a Yahweh, el Elohim de nuestros padres, y el Creador oyó nuestra voz
vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿Por qué hay que clamar a Yahweh? ¿Por qué hay que clamar al Creador? El Creador escucha la oración de los que le buscan con sinceridad. Sin embargo, hay situaciones que el hombre puede pasar que requieren más que una sola oración y un tipo de oración que suele que se sale fuera de lugar o de lo regular. Hay momentos en que el hombre necesita clamar al Shamayim para recibir la respuesta de su oración, y especialmente si se encuentra bajo presión causada por poderes espirituales en los aires o incluso dentro de él mismo. Los hijos de Israel habían estado oprimidos por poderes, no solamente políticos, sino también por poderes espirituales. ¿Durante cuánto tiempo? 400 años. Y la liberación de esa opresión no era una cosa fácil. Grandes batallas espirituales fueron requeridas para producir la redención en esa situación humanamente imposible. O sea, es posible que al principio las oraciones de liberación del pueblo escogido no fueron muy intensas, por causa de que la situación en la que estaban no era mala del todo y se podía aguantar. Pero conforme iba aumentando la presión esclavizadora, también el tono de las oraciones del pueblo iba cambiando de intensidad y profundidad. O sea que el clamor al Shamayim fue cada vez más fuerte, y llegó un momento cuando ese clamor fue oído en los Shamayim de una manera decisiva. Entonces, hay un momento en la oración cuando el clamor del hombre logra traspasar ciertos límites y quebrar ciertas barreras espirituales. Y es en esos momentos que su oración tiene un efecto muchísimo más poderoso en los aires. Las Escrituras nos enseñan que el clamor es necesario. ¿Necesario para qué? Para obtener respuesta de ciertas oraciones. Entonces, la palabra hebrea que este texto usa para clamar es sak, sak, T-S-A-A-K, de kilómetro, sak. Entonces tiene que ver con un clamor fuerte y muchas veces inspirada por una angustia enorme que uno siente cuando está ante un peligro grande y amenazante. O sea que al estar ante un peligro de muerte, uno grita fuertemente. Entonces de ese tipo de grito se está hablando aquí. Y cuando ese tipo de grito va acompañado de fe, es oído en los Shamayim. Por eso en el Salmo 107:6 dice: entonces en su angustia clamaron al Creador y Él los libró de sus aflicciones. También les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, 3 leñas, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiéndole desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad, se levantará y le dará cuanto le necesite, ¿verdad? Porque llegó esa hora, dice la Torá. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Según Lucas capítulo 11, versículos 5 al 10. Y les referí una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo, no desfallecer, diciendo que había en cierta ciudad, un juez que ni temía a Elohim ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía él constantemente diciendo, usted puede encontrar eso en Lucas 18, 1 al 8, que dijo Yeshua. Pues Yeshua dice que aquella viuda vino y le dijo a él: hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Elohim, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia.
Y el Adón dijo, Yahshua dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, y no hará Elohim justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Se tardará Yahweh en responderle. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea que para usted clamar tiene que tener ¿qué? Fe, en una shelema, fe auténtica. También en Santiago 5, 16 al 18 dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. O sea que Elías dice que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el Shamayim dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ve la fe que tenía este hombre cuando dijo, no va a llover por 3 años y medio. Pero luego dijo, ahora va a llover. O sea que si te encuentras en una situación límite, no te cortes, sino que clama con voz en cuello al Shamayim. Sal al campo o al bosque o esconde tu cara en la almohada, enciérrate en tu habitación y grita al Shamayim con toda tu voz y con toda tu fuerza. Yo lo he hecho. Pero tienes que gritar con fe, tienes que gritar con esperanza de que el que escuchó a los hijos de Israel en Egipto también te va a escuchar a ti. O sea que el que los liberó de la opresión cuando clamaron, también te va a liberar a ti cuando clamas. Así que clama al Shamayim y entonces serás oído. Continuamos en el capítulo 26, versículos 12, 13 y 15. Dice, cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos, no me he apartado de tus mandamientos ni los he olvidado. Mira desde el Shamayim, desde el Kadosh lugar donde resides, y tal como se lo juraste a nuestros antepasados, bendice a tu pueblo de Israel y a la tierra que nos ha dado, tierra donde abundan la leche y la miel. ¿Qué relación hay entre el diezmo y el resto de los mandamientos? Este texto nos enseña que hay una relación entre la fidelidad en el diezmo y todos los demás mandamientos. El que es fiel en los diezmos está mostrando que el Creador es el dueño de todo lo que tiene. El mandamiento del diezmo es parecido al del Shabbat. ¿Por qué? Porque los dos son medios para reconocer la soberanía del Creador. El que da el diezmo está reconociendo la soberanía de Yahweh sobre la materia, y el que guarda el Shabbat está reconociendo la soberanía del Creador sobre el tiempo. El que da el diezmo muestra que Mamón no es su Dios, y el que guarda el Shabbat muestra que el Creador es su Elohim. Al someter parte del dinero y parte del tiempo al servicio del Creador de una manera especial, con el diezmo y con el Shabbat, se abre una puerta de señorío para el Creador sobre el resto del dinero y sobre el resto del tiempo de la semana. De esa manera, estos dos mandamientos sirven como plataforma para ser obediente al Creador en todo lo demás. Por eso, el que da el diezmo, igual del Shabbat, también está interesado en cumplir el resto de los mandamientos que le corresponden. Este texto enseña que después de haber sido fiel en el diezmo, se puede pedir la bendición sobre su pueblo y sobre su tierra. Primero hay que dar el diezmo, luego viene la bendición, no al revés. Entonces, no es así que el Creador te vaya a bendecir para poder dar el diezmo. El que piensa así tiene las prioridades invertidas. Primero yo y luego el poderoso. Así que el Creador no te podrá bendecir porque piensas que no tienes ingresos suficientes para dar el diezmo y lo estás dejando para el final. Y en el caso de que tengas suficiente, entonces lo vas a dar. Pero esto es al revés. Primero tienes que dar el diezmo para que el Creador no pueda bendecir lo que te quede. Y así entonces tendrás lo necesario. Y si aún así no te llega el dinero, revisa que tu manera de gastar el dinero y pídele a Yahweh perdón por todos los diezmos que no le has dado y también por haber malgastado el dinero, y Él te ayudará. O sea, que sé fiel en el diezmo y serás bendecido y lo que quede durará más. Yo sé que va a venir muchas personas y dicen, sí, pero es que yo no creo en el diezmo.
pero es que yo no quiero que solo no están los levitas, que no está esto. Pues porque tú no lees Torah. Porque en un momento dado Yahweh le dijo al pueblo, ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Entonces cuando usted es mezquino y no quiere diezmar, pues entonces Abba, ¿qué hace? Le va cortando ¿qué? Las bendiciones. Porque entonces podemos coger unos mandamientos de la Torah, los que me convienen, pero otros no los quiero tomar, ni los quiero obedecer. Y esto no es así. Aquí tenemos que obedecer, ¿verdad? Como dijimos ahorita, dar tu diezmo, guardar Shabbat. No es a la inversa. Capítulo 26, versículo 16 al 19 dice: el Creador tu Elohim te manda hoy que cumpla estos estatutos y ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado hoy que Yahweh es tu Elohim y que andarás en sus caminos, guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y escucharás su voz. Y el Creador ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. ¿Ves? Nos dice alguno, todos sus mandamientos, y que Él te pondrá en alto sobre todas las naciones que ha hecho, para alabanza, renombre y honor, y serás un pueblo consagrado a Yahweh, tu Elohim, como Él ha dicho. ¿Cuál es el resultado de cumplir los mandamientos de todo corazón? Otra vez la Torah insiste en la importancia de cumplir los mandamientos de nuestro Creador. Sin embargo, Yahweh no solo quiere que su pueblo simplemente cumpla sus mandamientos, sino que lo haga con todo el corazón, con todo el alma, que no sea un peso. Ay, tengo que cumplir esto. No, que tú lo hagas ¿qué? Contento. Nos dice ahí en Devarim 6:5 la expresión con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces también en Devarim 10:12 dice: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Devarim 30:2, mire cómo nos lleva la escritura: que sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice en Devarim 30:10, que le obedezcas con todo tu corazón, con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Y si te vuelves a Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, juntando todos estos versículos, vemos que Yahweh no se complace con la mediocridad. Si no le amamos, servimos, obedecemos y nos volvemos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, no vamos a hacerle agradable, como está escrito en Revelación capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y ojalá fueres frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El texto de hoy muestra que cuando el pueblo del pacto se entrega completamente con todo el corazón, con toda su alma, va a ser tomado, va a ser guardado como ¿qué? Como un especial tesoro de nuestro Creador. Además, dice que va a ser elevado por encima de todas las naciones de la tierra. Será alabado, será renombrado y honrado por todos los pueblos. Y también dice que será consagrado a Yahweh su Elohim. Y los resultados de una entrega total de un pueblo entero son inmensamente poderosos. No solamente en los shamanim, sino también en el mundo entero. Si esto es verdad en el plano nacional, también lo es en el plano personal, pero en escala menor. El que tiene un corazón ardiente para amar al Creador, un alma obediente, ¿ve cómo le digo? Un alma obediente, pero ¿obediente para qué? Para poner en práctica todo lo que la Torah del Poderoso manda. Y si tiene unos oídos afinados para escuchar lo que el Ruach de Yahweh dice, será tomado y guardado como un especial tesoro por el Creador. Además será elevado por encima de otras personas y también alabado, renombrado y honrado por muchos. Además será ¿qué? Consagrado a Yahweh de una manera especial. ¿Quieres ser amado? ¿Quieres ser considerado, honrado, elevado por el Creador, aunque no lo sea por los hombres?
Entonces guarda sus mandamientos con todo tu corazón y con toda tu alma. Que el Creador derrame de su rúa sobre nosotros para que nuestros corazones siempre estén ardiendo para Él y obedientes a sus mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 27, versículos 2 al 4 y el 8. Nos dice: y sucederá que el día que paséis el Jordán a la tierra que el Creador tu Elohim te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal, y escribirás en ella todas las palabras de esta Torá cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Una tierra que emana leche y miel, tal como el Creador, el Elohim de tus padres, te prometió. Y sucederá que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Baal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal, y escribirás claramente en las piedras todas las palabras de esta Torá. ¿Por qué escribir sobre cal? 2 veces el Creador manda a los hijos de Israel levantar piedras en la tierra prometida y blanquearlas con cal, y escribir sobre ellas de forma bien clara todas las palabras de la Torá. No voy a entrar en los diferentes comentarios sobre cómo y dónde esas piedras fueron erigidas. Solo quiero fijarme en la palabra hebrea que ha sido traducida como cal, sid, S-I-D, sid. La cal o el yeso fue utilizada para cubrir las piedras con el fin de poder escribir sobre ellas de manera rápida y fácil. Y escribir sobre yeso es muchísimo más fácil y rápido que sobre una piedra. Sin embargo, surgen varias preguntas. ¿Por qué tenían que escribir sobre un material que no tenía tanta resistencia como la piedra y así las letras de la Torá se borrarían con el tiempo? ¿Por qué el Creador no quiso que escribieran sobre las piedras directamente? Una respuesta puede ser que no tendrían tiempo para escribir sobre piedra, pero no creo que esa sea una razón suficientemente válida. ¿Cómo no tendrían tiempo para una cosa tan importante? Y es obvio que Yahweh no quiso que escribieran sobre piedra, sino que el pueblo aprendiera a copiar el texto fielmente de copista a copista y guardar de manera oral la tradición de su interpretación. Es interesante notar que la tradición oral enseña que escribieron no solamente en hebreo, sino también en los 70 idiomas de todas las naciones originales. Y esto nos enseña que la corriente principal del judaísmo está interesada en que la Torá salga a todas las naciones. Lo que se debe hacer es enseñarles el significado de los mandamientos para ellos y para los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que aprendan a temer al Creador y entender el papel del pueblo escogido y valorar su trabajo ante el Creador. Si la Torá fue traducida y escrita sobre las grandes piedras en las 70 lenguas, entonces las 7 naciones que vivían en la tierra de Canaán tenían la oportunidad de reconocer que los motivos de su expulsión. Además, todas las demás naciones podían haber enviado escribas a estas piedras para hacer una copia de la Torá, para saber lo que el Creador había hecho y dicho, y así aprender acerca de qué, de los mandamientos que son para los hijos de Israel y los que son para toda la humanidad. Entonces, otra razón importante por la que creo que tenían que escribir la Torá sobre las piedras es que la tierra conquistada tenía que ser sujetada a las palabras de la Torá. La Torá fue escrita para ser vivida en la tierra de la promesa, y al escribirla sobre los elementos naturales de la tierra, hubo una proclamación en los Shamayim y en la Ares de que ahora es la Torá del Creador la que rige en este país. Además, poco a poco la lluvia y el viento iban a tomar las palabras de la Torá para que fueran absorbidas por el agua e introducidas en la tierra y esparcidas por el viento a los 4 confines del mundo. De esta manera la cal serviría como elemento para difundir las palabras de la Torá por todo el mundo. Entonces, la palabra sid, yo dije que sid era ¿qué? Cal. Contiene las mismas letras que Shaddai, que es uno de los nombres del Creador y significa el todo suficiente o todopoderoso, y así la cual serviría para proclamar la suficiencia
y el poder del Creador sobre la tierra de Israel y el mundo entero mediante las palabras de la Torá que rigen sobre todo el mundo. Así que bendito sea el poderoso por su Torá que ha sido dada a todo el mundo. Dice que en aquel tiempo, cuando venga Mashiach, cuando vayamos delante del trono, no hay excusas para nadie. ¿Por qué? Porque esta palabra ha llegado hasta ¿dónde? Hasta lo más recóndito del mundo. Así que no va a haber excusa de que yo no sabía sobre él. Continúa el capítulo 27, versículo 12. Dice, cuando pases el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Yosef y Benjamín. En esta sección las 12 tribus fueron divididas. 6 fueron ubicadas en el monte Gerizim para bendecir al pueblo y 6 fueron ubicadas en el monte Baal para las maldiciones. Si bien los levitas fueron ubicados en el monte Gerizim para bendecir al pueblo, la escritura comienza a mencionar una amplia lista de maldiciones. No obstante, la verdad es que todas las maldiciones en realidad son bendiciones ocultas. O sea que la mayoría de la gente ve en retrospectiva los momentos más difíciles de su vida y reconoce que han obtenido tanta sabiduría como fortaleza a través de haber lidiado con esas dificultades. Esto nos indica que la maldición escrita en la Torá iban a venir de manera abundante sobre Israel y las naciones por causa de sus pecados, a saber, la desobediencia a la Torá. La Torá revela y condena el pecado y enseña el camino a la reconciliación. Entonces, de esta manera, el pecador podrá arrepentirse y volverse al Creador y entonces poder pedirle ayuda. Y por medio del Mashiach podrá convertirse en una nueva criatura. La Torá, ¿qué nos hace? Prepara el camino para que el pecador pueda apropiarse de la gracia, de la Hanán, que ha sido dada en el Mashiach Yeshua, como está escrito en Gálatas, capítulo 3, versículo 24, que nos dice, de manera que la Torá ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos al Mashiach, a fin de que seamos justificados por la fe, por la emuná. Seguimos en el capítulo 27-26, dice, maldito el que no confirme las palabras de esta Torá, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Quién nos puede liberar de la maldición? Este texto habla de una actitud de confirmar o mantener las palabras de la Torá en el corazón. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido, será maldecido. En contraste, el que lo sostiene en su corazón será bendecido. Por eso dice la Escritura en Romanos 8, 3 y 4, pues lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Elohim lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Ruach, al Espíritu. ¿Cuál es el requisito de la Torá? El requisito de la Torá es cumplido en nosotros. No dice por nosotros, sino en nosotros. O sea que es una cosa interna, una actitud, una voluntad, una disposición. Yeshua fue enviado ¿para qué? Para que pudiéramos tener una actitud correcta hacia todos los mandamientos. ¿Y por medio de la llenura de qué? Del Ruach. ¿Por qué? Porque un Ruach que lleva a la persona a rechazar los mandamientos de la Torá no viene del Creador. No es el Ruach del Mashiach, sino el Ruach del anti-Mashiach. Según primera de Yohanan 4:3, segunda de Timoteo 2:7 y Daniel 7:25. También en Gálatas 3:10 nos dice, porque todos los que son de las obras de la Torá están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerla. Entonces, esta cita de Deuteronomio 27:26 se usa para hablar del resultado de una manera equivocada de relacionarse con la Torá, usándola como un medio de autojustificación. Y esto es llamar obras de ¿qué?
de la ley o obras de la Torá, que es un término teológico que significa legalismo. Si se usa la Torá de esa manera, no se produce otra cosa que la maldición, porque sin fe en su propio poder es imposible cumplir los mandamientos de manera correcta y la desobediencia trae maldición. Es decir, si uno piensa que puede lograr la salvación por medio de cumplir los mandamientos legalísticamente, mecánicamente, será objeto de maldición, puesto que no es capaz de hacerlo en sus propias fuerzas. ¿Qué necesita? La Hanán, la gracia de Yahweh, para poder obtener el perdón por las equivocaciones. Entonces la expresión obras de la ley no significa obediencia a la Torá, sino una manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir mérito y así ganarse la aprobación y salvación mediante una balanza donde las buenas obras pesan más que las malas. Y esa manera de pensar es engañosa. La salvación no se obtiene por medio de méritos ni por medio de obras. La única forma de ser libre de la condena de tu pecado es que alguien entre en tu lugar. Entonces, en el sistema de sacrificio que aparece en Levítico, vemos como los animales inocentes tenían que cargar la culpa del hombre, y de esa manera el Creador, en su gran misericordia, regaló el perdón al pueblo arrepentido. Sin embargo, los animales no pueden sustituir al hombre. Todos son sombras del verdadero sacrificio hecho una vez por todos, como medio de sustituto para que nosotros podamos ser perdonados sobre una base jurídicamente justa. O sea que Yahweh es justo cuando nos perdona por causa de la muerte de Yeshua. Los que recibieron perdón por su pecado mediante los sacrificios en el templo, en el Mishkan, lo hicieron a base de los méritos del sacrificio de Yeshua. ¿Reflejado en qué? En los sacrificios del Mishkan. Sin el sacrificio de Yeshua, los sacrificios del templo no tendrían valor, según Romanos 3, 25, 26. Si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sean conforme a la Torá, no logrará quitarse la maldición causada por su desobediencia, aunque sea uno solo de los mandamientos. Él necesita recurrir al Creador. ¿Para qué? Para obtener el perdón, reconociendo que no puede salvarse a sí mismo. Gálatas 3:13 dice: el ungido nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Así que toda rabá al Creador que ha suplido con un sustituto para liberarnos de la maldición, el pecado y la muerte. ¿Y ese fue quién? Yeshua HaMashiach. Continuamos en el capítulo 28:1. Dice: y sucederá que si obedeces diligentemente a Yahweh tu Elohim, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Yahweh tu Elohim te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Moshe inició con la profecía de que aquellos que estén en el camino espiritual recibirán bendiciones y sustento. ¿Qué nos dice esto? Que la simple elección de seguir un camino espiritual activará la corriente de bendiciones. Y lo aceptamos en el nombre de Yeshua. En el capítulo 28, versículo 45 al 48 dice: y todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque no escuchaste la voz del Creador tu Elohim, no guardando los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Y serán señal y maravilla sobre ti y sobre tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste al Creador tu Elohim con alegría, con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Por tanto servirás a tus enemigos, los cuales Yahweh enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. ¿Cuál es la señal de que el pueblo yahudí ha guardado los mandamientos?
En medio de un capítulo largo que habla de las diferentes maldiciones que vienen sobre el pueblo yahudí en el caso de no obedecer los mandamientos, vemos varias chispas de luz y de esperanza. Si nos fijamos en estos versículos, vemos que constituyen una promesa de que una parte del pueblo yahudí nunca jamás dejará de cumplir los mandamientos. Si todos se hubieran desviado del camino y desobedecido los mandamientos, todos hubieran sido destruidos, como está escrito, serás destruido. O sea que el texto hebreo utiliza aquí la misma palabra que cuando habla de la destrucción de pueblos antiguos que ya no existen. Devarim 2:12 y 21 al 23. Y promete que el pueblo yahudí será destruido en el caso de no escuchar la voz del Creador, no guardando sus mandamientos y sus estatutos. Luego sigue diciendo que estas maldiciones serán señal y maravilla en la descendencia de Israel para siempre. Entonces, ¿cómo es que la Torah puede hablar de destrucción del pueblo y al mismo tiempo de una descendencia para siempre? ¿Que no se lo ha preguntado? Eso es algo contradictorio, ¿no? ¿No es contradictorio? Si el pueblo es destruido, no habrá descendencia, ni existirá para siempre. O sea que la gran mayoría de las 12 tribus han sido desobedientes y por eso ya no existen como tribus, han sido exterminados y entremezclados entre todas las naciones de la tierra. Entonces, antes de la destrucción del templo había más o menos la misma cantidad de judíos que chinos en el mundo. Hoy en día hay menos de 15 millones de judíos y más de 1.300 millones de chinos. O sea que es una clara evidencia de que muchas maldiciones han caído sobre los judíos por causa de su desobediencia. Sin embargo, al mismo tiempo ha habido suficientes judíos fieles a los mandamientos para que el pueblo haya podido seguir existiendo hasta hoy. El hecho de que el pueblo judío no haya sido destruido por completo muestra que hay un remanente fiel a Abba y a su Torah dentro de ellos. La maldición de la destrucción no ha sido cumplida totalmente y nunca lo será porque hay promesas suficientemente grandes que dicen que el pueblo judío seguirá existiendo para siempre. Y esto es gracias a un remanente fiel. Si no hubiera sido por ese remanente, el pueblo sería como Sodoma y Gomorra. Y entonces este texto también nos enseña que si no servimos a Yahweh con alegría y con gozo de corazón, tendremos escasez de todas las cosas y un yugo de hierro sobre nuestros cuellos. Esto nos lleva a reflexionar si verdaderamente nosotros mostramos mucha gratitud cuando tenemos abundancia. Porque cuando toda la gente tiene muchas cosas, tienen abundancia, tienden a olvidarse. Entonces, o estamos quejándonos por lo que no tenemos. Yahweh te da y en vez de agradecer por lo que tienes, comienzas a quejarte por lo que no tienes. Si nos quejamos de la comida, de la ropa, de lo que Yahweh nos está dando, lo vamos a perder. Entonces, si tenemos escasez, ¿será por haber sido negligentes en este punto? Oramos la oración del Birkah Hamazon, la bendición por los alimentos, con alegría y gozo de corazón después de comer o salirnos de la mesa sin dar gracias. Nos vamos ahí, comemos, y no le doy toda la baba. Ay, que se me olvidó. Ay, que no me acordé. Ay, que tenía tanta hambre. Entonces, el yugo de hierro representa ideas oscuras y preocupaciones. Así que el yugo puede representar la opresión espiritual, la depresión psicológica, y una manera de vencer sobre esa opresión es alabar a Abba con alegría. Si estás tentado a entrar en una depresión, debes danzar entonces delante de Yahweh y cantar con voz fuerte para que esa opresión no te venga. Y si estás en una depresión, puedes usar la misma medicina y saldrás de ella en triunfo. Así que sirvas a Yahweh con alegría y con todo tu corazón, y entonces usted va a ver como todo ese yugo, esa opresión espiritual y esa depresión psicológica se va a ir en el nombre de Yeshua HaMashiach. Capítulo 28, 69 dice: amén del pacto que había concertado con ellos en Horeb. Esto es una referencia a las admoniciones. Admoniciones es amonestar, enunciada en el libro, en el Sefer de Levítico, y que fueron reveladas en el Sinaí.
Al concluir todas las amonestaciones de Levítico 26 leemos: estos son las jurisdicciones y las leyes y las enseñanzas que dispuso Yahweh entre él y los hijos de Israel en el monte Sinai por mano de Moshe. Para Rashi, todas las mitzvot, sin excepción, necesitan ser interpretadas en 4 aspectos. Número 1, el deber de estudiar. Usted llega aquí y yo le pregunto siempre: ¿estudiaron la parashá? Amén. Se supone que usted tiene un deber de estudiar la parashá. Tiene toda una semana para usted leer la parashá para saber de lo que se va a hablar aquí Shabbat. Número 2, el deber de enseñar. Número 3, el deber de cuidar y mantener. Y número 4, el deber de cumplir y de actuar. O sea, que la liturgia judía ha incluido estos aspectos en las oraciones diarias, en el pasaje del Yotzer, cuando dijeron: concede a nuestro corazón el discernimiento para comprender y distinguir, para entender, para estudiar y para enseñar, observar y cumplir todas las palabras del estudio de tu Torah con amor, e ilumina nuestros ojos con tu Torah. ¿Y de dónde usted se sacó eso, Roa? Eso está en el Sidur. Si tú lees el Sidur, ahí lo vas a ver. Pero si nunca lees el Sidur, pues no te vas a dar de cuenta. Capítulo 29, versículos 2 al 4 dice: y convocó Moshe a todo Israel y les dijo: ¿habéis visto todo lo que el Creador hizo delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, Faraón? A todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellas grandes señales y maravillas, pero hasta el día de hoy el Creador no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Quién entiende lo que ve? ¿Quién entiende lo que ve? Aunque los hijos de Israel habían visto tantas maravillas en Egipto y todos los milagros que Yahweh estaba haciendo durante los 40 años en el desierto, Moshe dice por revelación profética que todavía no habían entendido bien estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que no habían entendido? ¿Puede uno ver y experimentar cosas sin realmente entender lo que está pasando? Expresiones similares a esta encontramos en la boca de nuestro gran maestro cuando dice en Marcos, Mordejai, capítulo 8, versículo 17-21. Dice: ¿por qué discutís que no tenéis lejem, pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? Tenéis el corazón endurecido. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 lejem entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos le dijeron: 12. Y cuando partí los 7 lejem entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos le dieron: 7. Y les dijo: ¿aún no entendéis? Y en Yohanan 12, 37 al 41 está escrito: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Yeshaya, que está en Isaías 53, 1 al 5, que dijo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Por eso no podían creer, porque Yeshaya dijo también: él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Entonces, esto dijo Yeshaya porque vio que vio su esplendor y habló de él. O sea que estos textos están diciendo que es posible ver grandes milagros y no entender. Yahweh hace un milagro y tú no entiendes. No sé cómo pasó, no sé qué. Entonces, lo cierto es que todo el mundo entendía que eran milagros hechos por la mano poderosa de Yahweh. Y eso no era el punto. Claro que entendían que Yahweh estaba haciendo estos milagros directamente o a través de los hombres. Entonces, ¿qué fue lo que no entendían? Creo que toda esta cuestión tiene que ver con la sensibilidad del corazón de las personas. Cuando Yahweh muestra su poder, debe hacer un impacto muy grande y producir algo muy profundo en cada uno de los que lo ven. Una persona que tiene un corazón insensible, mira cómo le digo, insensible, ve pero no es conmovido en su interior,
de manera profunda ante las maravillas del Creador. Cuando el Creador obra entre nosotros, espera de nosotros un total rendimiento ante su grandeza y su amor. Y lo más lógico es que uno que haya visto milagros tan maravillosos, abra su corazón de par en par y se conecte de lleno con la presencia del Creador. Pero la mayoría de los hijos de Israel no lo habían hecho. Todos los milagros que habían visto por mano del primer Redentor y por mano del segundo Redentor no solo fueron hechos para enfrentar los poderes del mal y liberar a los oprimidos, sino que también para crear un pueblo totalmente sumiso y obediente ante un Elohim que no solo puede hacer esas cosas, sino que a través de ella muestra su presencia entre nosotros. El Todopoderoso está entre nosotros y no lo percibimos bien, y ese es el problema. Siempre nos andamos quejando de lo que no tenemos, de esto, de aquello, pero no nos damos de cuenta de las cosas que Yahweh hace contigo. Si tú trabajas, te da la vida por la mañana, te da salud. ¿Ves? Entonces, cuando las cosas que tú no tienes, si tú con fe crees que Él las va a dar, Él te las va a poner en tu mano de una manera o de otra. Entonces, cada vez que dudamos de su amor, lo hacemos porque no tenemos un corazón que entiende lo que era visto. Cada vez que nos quejamos de las circunstancias, lo hacemos porque nuestros ojos no han percibido que el poderoso está con nosotros y nos está conduciendo en este desierto. Y cada vez que dudamos de su presencia y de su ayuda, lo hacemos porque todavía no hemos recibido oídos para oír bien su palabra. Entonces, que Yahweh, que es bueno, abra nuestros corazones, abra nuestros ojos, abra nuestros oídos para ser sensibles y poder percibir su esplendor y su presencia entre nosotros, y que nunca más podamos nosotros dudar de Él y de su buena voluntad para con nosotros, para que podamos nosotros serle fiel y caminar con Él siempre. Shabbat shalom.